A ver si se ve. Sí. ¿Pero lo estás compartiendo ya o no? Ahí. Sí, bárbaro. Sí se ve. Sí, sí. Bueno, Bárbaro. ahora dejo de compartir. Dale. Muchas gracias. Entonces, ya está. Vamos a apagar los micrófonos y podemos empezar la transmisión. Ok, vou começar, tá bom? Gracias. Prontinho, pode começar. Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a este segundo encontro do nosso já tradicional ciclo internacional de seminários sobre literatura greco-latina, já em sua terceira edição. Este evento nasceu do convite generoso que Liliana Pégolo e Cecília Algartemendia me fizeram para que juntas organizássemos seminários sobre literatura em grego e em latim, mas produzida fora do período que nossas disciplinas curriculares costumam abordar, ou seja, escrita em época posterior àquela cujos autores são considerados canônicos em nossos cursos de letras clássicas. E temos, desde então, oferecido estes ciclos, fruto da colaboração entre a Universidade de Buenos Aires e a Universidade de São Paulo. Evento este que se apresenta como tradução perfeita do seu objetivo, construir pontes e fomentar o diálogo entre países, línguas, pesquisadores e épocas. Nesta terceira edição, optamos por convidar pós-graduandos e jovens pesquisadores cujas investigações nos instigam, desafiam e acrescentam a nós e aos nossos programas de pós-graduação e certamente também a vocês, público interessado em letras clássicas, mas ao qual nem sempre é oferecido material sobre recepção tardia, né, dos autores clássicos. Antes de passar a palavra às minhas colegas, lembro que o evento fornece certificado e uma lista de presença será passada a vocês a cada meia hora aqui no nosso chat, e que todos aqueles que desejem fazer perguntas ou comentários poderão fazê-lo ao final. Quem nos vê pelo YouTube poderá deixar também suas impressões por escrito e elas serão lidas para os nossos palestrantes. Eu agradeço, então, aos colegas, agradeço aos nossos palestrantes, agradeço ao audiovisual da FEFELESH, que nos ajuda e nos transmite. Agradeço a todos pela presença, um prazer, uma honra estar com vocês novamente e passo a palavra à minha colega, a minha amiga Liliana Pégolo. Liliana. Hola, ¿cómo les va? A todos, a todas. Es para mí una inmensa alegría, por supuesto, formar parte de esta comunión de saberes y de amistades que nos unen. Por supuesto que yo estoy hablando en representación del Instituto de Filología Clásica, doctora Alicia Schnips, de la Universidad de Buenos Aires, y es, como bien decía Elaine, la tercera colaboración que estamos llevando a cabo, y en este caso el mayor interés está puesto en dar la palabra a los jóvenes y a las jóvenes investigadoras, investigadores, no solamente de la Argentina, porque esto es un encuentro que verán ustedes que es verdaderamente federal, ¿no? Y en este caso justamente nos acompañan dos jóvenes investigadores, uno de la Universidad Nacional de Córdoba y otro de la Universidad Nacional del Sur, con sede en Bahía Blanca. Pero no solamente tiene que ver con nuestros jóvenes investigadores e investigadoras, porque también hemos logrado poder establecer vínculos con la Universidad de San Pablo y también con profesores
del viejo mundo, como diríamos, ¿no es cierto?, de España, y así es que nos van a también acompañar jóvenes investigadores de aquellos lugares, ¿no es cierto? No tengo más nada que decir, más que agradecer las ideas o el entusiasmo que se ponen para estos encuentros, y sobre todo, en este caso, para un autor que tiene mucho que ver con mi carrera como investigadora, que es precisamente esa voz potente que está representada a través del texto lucreciano, ¿no es cierto? Alguna vez recordé a algunos colegas brasileños hace ya muchos años, que cuando gané mi cargo como JTP, como jefa de trabajos prácticos, fue a través de un texto de Lucrecio. Y es decir, que Lucrecio está ligado a mí desde hace muchos años. Y por cierto, ha consolidado la unión de muchos y muchas investigadoras a través de esa traducción, que ha sido un encuentro amoroso que nosotros llevamos a cabo hace unos años. Así que no hay mayor mi alegría de poder compartir este encuentro con estos dos jóvenes investigadores que estuvimos hace muy poquito tiempo en la ciudad de Tucumán, hablando nada más ni nada menos que de Lucrecio. Así que paso la palabra a Cecilia, y que va a presentar a nuestro distinguido coordinador de esta tarde. Bom, muito obrigada, Liliana. Faço minhas palavras das minhas colegas. Nós estamos muito felizes de ter todos vocês aqui. Muito obrigada pela presença. Então, para não ter mais delongas, eu vou apresentar o nosso moderador de hoje, da nossa mesa sobre Lucrécio, que é o professor Alexandre Hasegawa, que eu tive o prazer de ter como meu orientador no mestrado e no doutorado. Então, estou muito feliz de que ele faça parte também deste evento. O professor Alexandre Hasegawa possui mestrado e doutorado em letras clássicas pela Universidade de São Paulo e é professor de língua e literatura latina na Universidade de São Paulo desde 2003. Ele desenvolve pesquisa principalmente sobre gêneros poéticos, bucólica, iambo, epodo, lírica, organização de livros poéticos e métrica e estilo nos poetas augustanos. Ele fez estágio de pesquisa na Università degli Studi di Roma, La Sapienza, na Itália, e foi professor visitante júnior no Corpus Christi College, da University of Oxford, na Inglaterra. Tem numerosas publicações na área de clássicas, e entre elas um artigo recente sobre Lucrécio, publicado na prestigiosa The Classical Quarterly, e a edição de um livro sobre estilo na poesia latina, junto com professores de Oxford, publicado pela editora De Gruyter. Então, estamos muito felizes, Alexandre, de ter você conosco, e eu te passo a palavra. Podemos começar. Muito obrigada. Muito obrigado pela generosa apresentação, Cecília. Eu que inicialmente, então, agradeço o convite, parabenizo aí a iniciativa, Liliana Pegolo, Elaine, minha colega, Cecília novamente. É um prazer ver vocês, ainda que virtualmente. Quem sabe a gente possa fazer um evento que seja ou aqui ou ali, né, na Argentina. Seria ótimo também um evento presencial. Enfim, é um grande prazer participar de uma mesa sobre Lucrécio. Acompanhei a mesa anterior, né, sobre o vídeo, né, moderada pela também colega e amiga Eleonora, que também está aí. Ali também apresentou, né, a Clara, minha orientanda. Também aproveito para cumprimentar a Jennifer no suporte aí, que também foi minha aluna em introdução aos estudos clássicos. E, enfim, é uma alegria, então, poder participar do evento, que acho uma iniciativa incrível, essa colaboração, né, entre a Universidade de São Paulo e a Universidade de Buenos Aires. Então, para não me alongar também, eu passo, então, a apresentar
hoje as duas apresentações, primeiro com Santiago Sanches, da Universidade Nacional de Córdoba. Peço desculpas que meu espanhol é nulo, absolutamente nulo, assim, consigo entender e ler, mas, né, não vou arriscar a não ser um buenas tardes, muitas gracias, é o máximo do meu espanhol, mas, então, Santiago estudou filosofia na Universidade Nacional de Córdoba, onde desenvolve, né, o doutorado sobre o pensamento político de Lucrécio, e tem como seus principais interesses, né, a história da ética e da filosofia, o epicurismo antigo, sua recepção a partir da modernidade e a relação entre filosofia e poesia, né? E hoje, então, ele nos fala sobre o pessimismo e política em Lucrécio. Muito obrigado, Santiago. A palavra está com você. Muchas gracias, Alexandre. Quería antes de empezar agradecer a la organización por el espacio, a Liliana por la invitación y a Eleonora y Sebastián, mis directores, por el acompañamiento. Voy a leer y voy a pasar algunas filminas que, aclaro, ejemplifican y amplían un poco el discurso de lo que voy a ir leyendo, pero no son estrictamente necesarias para seguir el argumento. El problema del pesimismo de Lucrecio ha ocupado largamente los esfuerzos exegéticos en torno a la filosofía del de Rerum Natura. La cuestión central, tomando prestadas las palabras de Jean Coty, es si el poeta es optimista o pesimista, y si lo uno o lo otro se encuentran en armonía o en antítesis respecto de la doctrina de Epicuro que él mismo profesa. Y según la más reciente opinión de Kenny, consiste en la idea de que Lucrecio no está convencido por lo que dice, y que un inherente y profundo pesimismo emerge constantemente a través del optimismo doctrinario en cuya prédica se encuentra comprometido. Y además agrega que esta teoría no ha sido de ninguna manera universalmente descartada, y todavía tiñe algunas valoraciones del poema. Cuando se habla de pesimismo en Lucrecio, generalmente se acude a las formulaciones originales del problema, la tesis del anti-Lucrecio en Lucrecio de Henri Patin y de la tristeza del sistema de Constant Martin. Según Patin, las cualidades poéticas de Lucrecio lo volverían un observador tan sincero y preciso de las cosas que inadvertidamente habría producido en su poema un verdadero arsenal de refutaciones a la misma doctrina que está exponiendo. De esta manera, el poeta lograría, a través de la imaginación, transportarse a sí mismo y a sus lectores con él a convicciones muy diferentes de las que él mismo habría profesado. El poema se encontraría repleto de cuadros desoladores, demasiado acordes con el espíritu de un sistema que, para sustraer el mundo a la providencia divina y entregarlo al azar, solo quiere ver en él desorden, opresión y miseria. Tanto como de grandes y magníficas expresiones que producen de repente, en esta especie de drama filosófico, un giro, un golpe de teatro, trayendo de nuevo a la divinidad bajo otro nombre al corazón del mundo del que se la creía desterrada. Esta tesis, conocida como el anti-Lucrecio en Lucrecio, generalmente ha sido objetada impugnando la aparente contradicción entre expresión poética y contenido doctrinal, o bien a partir de nuevas interpretaciones de los pasajes conflictivos, más atentas a los aspectos retóricos, argumentativos y estilísticos que dotan de unidad al poema, o bien remitiendo a la historia textual, proponiendo interpolaciones, lagunas, correcciones, etc. El panorama elaborado por las más recientes interpretaciones delinea una imagen del de Rerum Natura que excluye y desmiente la contradicción supuesta en la tesis del anti-Lucrecio de una oposición entre poesía y filosofía en el texto lucreciano. Tales respuestas al problema del pesimismo, aunque correctas, generalmente evitan abordar el otro gran supuesto de esta tesis, la incapacidad de una explicación del mundo que excluya la providencia para brindar consuelo y esperanzas a las personas frente al dolor y el sufrimiento. Este último punto, precisamente, se vuelve evidente en la formulación de Constant Martin. Del académico francés, el pesimismo del de Rerum Natura no emergería del carácter de su autor, sino del sistema que le expone. No se trata de ver en Lucrecio la melancolía de quien experimenta los sinsabores de una razón insatisfecha, sino de encontrar las razones de este pesimismo en la filosofía que se expone. El poeta no está triste porque su sistema le deja algo que lamentar,
sino que la tristeza está en el sistema. Para Lucrecio, para quien el mundo no es más que el inmenso teatro de esta guerra entre dos principios que se vencen a su vez e infligen al hombre la vida o la muerte, no reconoce ni una razón universal ordenando un cosmos, ni una providencia guiando los destinos humanos. Sostener esta tesis implicaría perder la serenidad que aporta el optimismo religioso y la gloria que trae el esforzarse para afrontar los males. Aún sosteniendo la compatibilidad discursiva entre imágenes poéticas y exposición filosófica, que el poeta Epicúreo se inspira, por así decirlo, en su propia impiedad y utiliza esta debilidad humana como argumento contra la providencia, deberíamos admitir, según Marta, que los epicúreos nunca habrían hablado de la compensación de los males y que esto se trasluciría en la tristeza de sus consideraciones sobre la naturaleza humana. Su amargura, sentencia Marta, es el castigo de su doctrina. Hoy, Lucrecio nos parece un escritor muy sofisticado, cuya manipulación de las convenciones genéricas y de los ecos intertextuales forma parte de la retórica de su texto, tanto como las exhortaciones al lector, que se nos presenta cada vez más como un escritor de su época, tanto en términos culturales, ideológicos como literarios. En este nuevo panorama, que nos muestra de Rerum Natura como una obra extremadamente consciente de sí misma, que continuamente reflexiona tanto a nivel explícito como implícito sobre su propia poética y su lugar en los cánones y jerarquías literarias del mundo antiguo, podemos aún sostener que se hacen patentes en las descripciones de las calamidades naturales y políticas que sufren las personas, las insuperables dificultades que encuentra la filosofía materialista y antiprovidencialista de Epicuro para brindar una consolación a los males que sufrimos. La pregunta por el pesimismo: ¿de qué manera continúa interpelando las sensibilidades y preocupaciones de nosotros, lectores contemporáneos del poema? En lo que resta de mi exposición, me gustaría evaluar la historia de las preocupaciones culturales y las posiciones teóricas que subyacen a las tesis de Platón y Marta, las relaciones que históricamente ha entablado el texto de Lucrecio con estos problemas y los orígenes de su asociación con el nombre de pesimismo. El contraste de este panorama con una lectura históricamente contextualizada del De Rerum Natura nos permitirá ulteriormente poner en foco algunas de las principales preocupaciones que atraviesan el poema. Estas, sostendremos, son de naturaleza práctica y suponen un esfuerzo especulativo original por parte de Lucrecio. El primero en aproximar una formulación del problema habría sido Pierre Bayle a finales del siglo XVII. En la entrada a Lucrecio, el autor del Diccionario Histórico y Crítico observa que si bien la filosofía de Epicuro niega obstinadamente la providencia y el poder de la fortuna y atribuye todas las cosas al movimiento necesario de los átomos, aún así, Lucrecio reconocería un je ne sais quoi, una fuerza oculta, vis habdita, que gobierna nuestra suerte. Tal admisión constituiría una prueba convincente contra sí mismo. La crítica no apunta solo a indicar una contradicción de orden teórico, sino también la impotencia de esta filosofía para dar cuenta y justificar la aparentemente injusta distribución de dolor y placer en el mundo, su incapacidad para justificar el mal. Hay muy pocas personas que no se hayan dado cuenta de que la gente se queja de que la enfermedad y la muerte se apegan más a las personas queridas que a las personas indiferentes u odiadas, dice Bayle. Sería fácil explicar esto por la hipótesis de esas divinidades celosas, envidiosas y malignas que admitían los paganos. La buena teología puede razonar sólidamente sobre esto. Pero ¿qué podría haber dicho Lucrecio? Se trata de un problema muy sensible para Bayle. La tesis teológica cristiana de que el mundo y los eventos de la historia se encuentran ordenados y dirigidos por una divinidad providencial se halla a fines del siglo XVII amenazada por las razones escépticas que desde la filosofía se habían planteado a la fe. En este contexto, desafiado por el problema del mal, el cristiano se ve en la embarazosa alternativa, bien de aceptar las reglas de debate de la filosofía, horizontal y sin peticiones de principios, admitiendo que en este terreno no cuenta con argumentos satisfactorios, o bien de creer sin razonar, la alternativa que defenderá Bayle a proponer la conveniencia de someter el entendimiento a la obediencia de la fe y no discutir sobre determinadas cosas. Deriva de aquí una visión que opone las certezas objetivas de la razón a las certezas subjetivas de la fe, que ha modelado los debates filosóficos en los siglos sucesivos, tanto como la recepción de Lucrecio. Para los sucesores de Bayle, su respuesta parecerá insuficiente. En 1710, pocos años después de la muerte del autor del diccionario, Leibniz publica sus ensayos sobre la teodicea, sobre la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal, en donde intenta demostrar con argumentos racionales
que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Ambas posiciones, el escepticismo deísta de Bayle y el optimismo de Leibniz, constituyen durante la Ilustración los dos extremos entre los que se disputa el problema de la providencia. En este contexto, nos interesa observar dos fenómenos, la recepción de Lucrecio y el origen del término pesimismo. Tenemos registro por primera vez de la palabra pesimismo en el Observatorio Literario del 30 de junio de 1759. El autor anónimo, que en su carta reseña el Cándido de Voltaire, a pocos meses de su publicación, concluye de las aventuras de sus protagonistas que el sistema que parece resultar de él es el pesimismo, sistema peligroso en cualquier otro lugar que no sea una novela. Así, el término pesimismo hace su primera aparición en la historia de la literatura de la mano de la filosofía y en explícita oposición al optimismo de Leibniz. Pero también, debemos subrayar, surge en un contexto de clara valoración negativa. El pesimismo no es solo peligroso, sino que es además un producto de una impostura, una ficción que no toleraría un análisis sincero. Se sabe que este tipo de producciones no prueban nada, dice el autor anónimo, en el sentido de que un autor puede, sin consecuencias, presentar una opinión en la que no creería y que él mismo ya combatió en otra parte. Además, el texto de Lucrecio ocupará su lugar en los debates en torno a los problemas de la providencia y la justificación del mal durante este periodo. En 1749, el monseñor Polignac, sacerdote jesuita que se desempeñó políticamente en la corte de Luis XIV, publica el Anti-Lucrecio, poema sobre la providencia divina, una defensa del providencialismo en cerca de 12.000 hexámetros latinos. En 1770, el barón de Holbach publica El sistema de la naturaleza, un tratado filosófico en que se describe el universo en términos materialistas de evidente inspiración epicúrea. El texto de Holbach fue considerado extremadamente radical en su momento y suscitó la respuesta, entre otros, de Voltaire, que en 1771 escribe las cartas de Memio a Cicerón. En la correspondencia ficticia, la muerte del poeta sirve de oportunidad para que el destinatario del De Rerum Natura y su presunto editor desarrollen una crítica al ateísmo y al antiprovidencialismo de Lucrecio. De esta manera, observamos dos procesos que se desarrollan simultáneamente en la última mitad del siglo XVIII. Por un lado, el surgimiento del término pesimismo, utilizado originariamente para designar una visión del mundo opuesta al que habían dado las filosofías optimistas. Por el otro, la consolidación de la imagen de Lucrecio como transmisor de una doctrina contraria a la providencia. Estos procesos convergen en el siglo siguiente en la filosofía de Schopenhauer, padre del pesimismo filosófico. Schopenhauer sostenía que el propósito del poeta al poner en marcha nuestra fantasía es revelarnos las ideas, es decir, mostrar con un ejemplo qué es la vida, qué es el mundo, y que la primera condición para ello es que él mismo lo sepa. Incluía a Lucrecio en el elenco de los grandes espíritus que habían, en cierta medida, alcanzado este ideal. En este contexto, hay dos aspectos de la recepción de Lucrecio en Schopenhauer que me gustaría señalar. El primero es el reconocimiento de una afinidad entre su propia filosofía y la refutación que el poeta hace de la teleología. El pensador alemán sostiene que efectivamente el mundo se encuentra orientado por causas finales, y en esto disiente con nuestro poeta. Pero reconocerá, sin embargo, que Lucrecio ha sido llevado a este error por el justo desagrado que le generaba la especulación teológica, es decir, habría equivocado la teleología con la afirmación de que el orden de las cosas es provisto por una sabiduría divina. El segundo aspecto es la forma en que Lucrecio le permite ilustrar las consecuencias de su teleología no teológica, según la cual la vida humana, como todos los fenómenos, son producto de la voluntad, un afán sin objetivo ni fin. En los parágrafos 57 y 58 de la tercera parte del primer volumen del Mundo como Voluntad y Representación, el poema de Lucrecio es citado en apoyo de la tesis de que es imposible de alcanzar una satisfacción duradera y de que la felicidad, entendida como remoción del dolor, es propia y esencialmente negativa, ya que la satisfacción y el placer nos hacen felices simplemente impidiendo el sufrimiento. En consecuencia, dice Schopenhauer, el hombre, en cuanto a objetivación más perfecta de aquella voluntad, es también el más necesitado de todos los seres. Es del todo un querer y necesitar concreto. Es la concreción de 1000 necesidades. Con ella se encuentra sobre la tierra, abandonado a sí mismo y a la incertidumbre de todo,
excepto de su necesidad y su miseria. Al mismo tiempo, por todos lados le amenazan los más variados peligros de los que solo puede escapar con una continua vigilancia. Así marchaba en estado salvaje y así marcha la vida civilizada. No hay para él ninguna seguridad. ¿En qué tinieblas de la vida, en cuán grandes peligros se consume este tiempo tan breve? Las ideas de Schopenhauer encontrarán lectores interesados o escandalizados en los círculos literarios alemanes con la publicación de Parerga y Paralipómena, y un terreno fértil de propagación internacional luego de la derrota en Alemania, tanto como en otras partes de Europa, de las expectativas democráticas que se habían suscitado en 1848. En las décadas sucesivas, tanto los adherentes como los detractores del pesimismo se preocuparon por explicar las causas de su difusión. El punto que parecía más evidente es que la visión de la realidad propuesta por las filosofías pesimistas prosperaba en y hacía prosperar ánimos melancólicos. Este supuesto tendrá dos consecuencias. La primera es la identificación de un estado de ánimo, de un Stimmung pesimista, o de formas de pesimismo popular constituido por hábitos de sentimiento y pensamiento, que permitirán considerar el pesimismo como una filosofía que se extiende mucho más allá de Schopenhauer y sus epígonos, para proyectarse sobre toda la historia de la filosofía. En estas historias del pesimismo, como Pesimismo, una historia y una crítica de Sally, o Pesimismo en el siglo XIX de Caro, Lucrecio ocupará un lugar destacado, tanto por la defensa de la filosofía antiprovidencialista de Epicuro, como por el estado de ánimo que dejarían traslucir sus versos. La segunda consecuencia es la asociación del pesimismo a diagnósticos de un estado de caducidad generalizado que en el plano de la cultura se vive como despotenciamiento de las fuerzas creadoras, nihilismo, decadencia o pesimismo. Estos diagnósticos prosperan durante la segunda mitad del siglo XIX, a raíz de una nueva imagen del mundo propiciada por las ciencias y la filosofía, y que suscita, frente a las expectativas aún vigentes de la anterior visión del mundo, sentimientos de melancolía, ennui y depresión. Lo que he querido destacar con este breve y en muchos aspectos incompleta historia es que detrás de las lecturas pesimistas de Lucrecio es posible identificar mucho más que los prejuicios románticos, la noticia de Jerónimo o el efecto de modas interpretativas. Hemos constatado distintas formas en que puede presentarse la contradicción y el pesimismo del de Rerum Natura. En el siglo XVII el diccionario de Bay populariza la idea de que Lucrecio se contradice al expresar sus argumentos, especialmente aquellos referidos a la providencia. A partir de este momento, Lucrecio ocupará un lugar central en las discusiones sobre la necesidad de contar con una justificación del mal. Es este también el contexto de surgimiento del término pesimismo. En el siglo XIX, el pesimismo filosófico y su difusión por Europa tiñeron con nuevos matices la polémica, en un contexto en que se han consolidado fuertes argumentos filosóficos, los de Kant, y persuasivas evidencias científicas, como las de Darwin, contra la providencia. El problema del pesimismo y por consiguiente la lectura de Lucrecio son asociados a preocupaciones por el estado de despotenciamiento y decadencia de la cultura europea y sus efectos psicológicos morales sobre los individuos. A la luz de este preliminar análisis de las complejas inquietudes que han llevado a tratar de definir si Lucrecio era pesimista o si era optimista relativo, y especialmente a la luz de la identificación del papel central que desempeña la valoración de las consecuencias de la negación de la providencia, nos preguntamos, ¿qué inquietudes y preocupaciones se deducen del antiprovidencialismo lucreciano? ¿En qué ámbitos reverberan sus consecuencias? La aguda intuición de Martha de que la tristeza se encuentra en el sistema ha sido en parte confirmada y en parte negada por la tesis del optimismo relativo de Francesco Giancotti. El de Rerum Natura expresaría una visión de un mundo surgido de las interacciones azarosas de la materia que ciegamente ensaya distintas formas, más o menos exitosas pero siempre contingentes, de orden. Esta visión trágica de la realidad podría tomarse por pesimista en la medida en que afirma la positividad del dolor o del mal. Efectivamente, el placer es entendido como ausencia de dolor, restitución a un orden estable de la materia. Sin embargo, son igualmente fuertes en el poema las expresiones de confianza en las fuerzas triunfantes de la razón, para consolarnos de nuestros males y ofrecernos criterios seguros para actuar. Las relaciones antinómicas entre asociación y disociación de los átomos, vida y muerte, dolor y placer, deberían ser referidas a una antítesis entre ser y deber ser
entre lo real y lo ideal en un campo específicamente humano. El optimismo relativo de Lucrecio radicaría en su confianza en que el ser pueda convertirse en el deber ser, en la esperanza teóricamente fundada de que es posible superar el dolor. El error de quienes han propuesto un pesimismo lucreciano habría sido, según Jean Coty, el de entender este deber ser en términos idealistas y no en los términos del materialismo epicúreo, para el cual el deber ser se contrapone al ser como la naturaleza se contrapone a la degeneración de la naturaleza. El ser es la situación de hecho a la cual la humanidad ha llegado distanciándose de la naturaleza. El deber ser se identifica con la naturaleza, a la cual la humanidad descarriada debe conformarse para ser feliz. La fisiología, la ciencia de la naturaleza, sirve a este propósito: fundar la ética sobre la base de la realidad natural del hombre y del mundo, contra los fantasmas falaces de las vanas opiniones y, ante todo, de la religión. Como hemos visto, una parte importante del problema del pesimismo consistía en la supuesta imposibilidad de alcanzar una felicidad sustantiva en un mundo que niega las garantías y esperanzas que brindaba la fe en un orden providencial y los efectos psicológicos y culturales problemáticos que derivaban de esta incapacidad. ¿Cómo se corresponden estas preocupaciones con las expresadas en De Rerum Natura? Lucrecio es consciente de las dificultades que este panorama supone para la tarea de liberación que debería efectuar su exposición de la ratio epicurea. En los versos 97 a 109 del libro quinto, plantea el siguiente problema: la idea de que la calamidad es un indicio del carácter contingente de la realidad, de la necesidad de que todo lo que nazca perezca, es nueva y sorprendente. Se trata del tipo de afirmaciones que querríamos corroborar con nuestros propios ojos. Sin embargo, esto es imposible. Lucrecio hablará de todos modos y el lector podrá ver cómo el mundo se derrumba con terremotos. Deben convencer de estos dictis la ratio, es decir, la explicación consistente con lo que ya sabemos de las cosas, que se deduzca de una aplicación interpretativa de la doctrina tomista a las evidencias de nuestra experiencia de la manera ejemplificada por el poema mismo. La respuesta puede parecer insuficiente si se cuenta el vigor con el que recorre a lo largo del De Rerum Natura el ímpetu de eliminar el asombro y sustituirlo por una explicación racional de la naturaleza fundada en formas de conocimiento empírico que reconocen la sensación como principal criterio cognoscitivo. Un indicio sugerente de la relación entre intencionalidad didáctico-psicagógica y búsqueda de certezas racionales es el hecho de que Rerum Natura sea, en el enteros corpus de la poesía latina, el texto que más utiliza partículas modales de compromiso. De manera particular, querría destacar en el contexto de nuestro argumento el uso de la partícula nimirum, que podemos traducir como no asombra, y que usualmente es seguida de conectores explicativos, quia, ya que, permitiendo establecer una clara vinculación entre los elementos doctrinales expuestos y el cese del asombro y de las ansiedades y males que nos aquejan. Encontramos un ejemplo muy claro de esto en el comienzo de la explicación de las erupciones del Etna en el libro sexto. Enfrentados al espectáculo terrible y novedoso de la erupción volcánica, las personas que ignoran las causas de este fenómeno se preguntan qué nuevas subversiones trama la naturaleza. La ausencia de una explicación llena su pecho de pávida cura. La respuesta de Lucrecio nos hace esperar. Es necesario que tú apliques una visión amplia y profunda sobre estas cosas y que contemples desde lejos las partes en el todo. Has de recordar que es inmensa la suma de las cosas y ver que el cielo es solo una mínima parte del todo, una fracción de él infinitamente pequeña, menos de lo que es un solo hombre con respecto a la tierra. Una vez puesto esto ante tus ojos y vistas claramente, muchas cosas dejarán de asombrarte. El énfasis puesto en las distintas formas de juicio, de consideración y de percepción de los fenómenos retoma el motivo central del poema, la oposición entre la verdadera visión de la naturaleza y una visión falsa que persiste en la religión y en las figuraciones de los vates. Estas últimas son producto de la ignorancia y del asombro y perpetúan el estado de angustia en que la incerteza por el futuro sume a los hombres. Más allá de las consecuencias teóricas del antiprovidencialismo epicúreo, que Jean Coty sintetiza con la forma optimismo relativo, el interés de Lucrecio parece centrarse en los desafíos que en el plano pragmático derivan tanto de la teoría que expone como de sus preocupaciones psicagógicas. Para concluir, me gustaría expresar dos hipótesis que derivo de este panorama y que actualmente investigo.
que es posible identificar en el texto de Lucrecio las trazas de una reflexión filosófica original, distinta pero no fácilmente distinguible de la de Epicuro, poniendo históricamente en foco y contextualizando estas preocupaciones, y que de esta lectura emerge, más que una inquietud por la consolación de sentimientos negativos actuantes en la cultura, el interés por los efectos morales y sociopolíticos que suscitan una cultura artificial que sume a las personas en las angustias de una vida innatural, carente de límites y de guías claras para la acción. En el siglo II a.C., contemporáneamente al creciente interés de Roma por la cultura helénica, comienza en el mundo mediterráneo un proceso de descentralización de la filosofía que alcanza su punto cúlmine con la diáspora de libros e intelectuales producida por el asedio y saqueo de Atenas al finalizar las guerras mitridáticas. Este proceso tiene importantes cambios en la manera en que se comprende la tarea de la filosofía y el rol social de los filósofos. Con la pérdida del ambiente de intercambio y discusión propio de las escuelas de Atenas, la actividad filosófica se aboca principalmente a la exégesis de los textos fundacionales, a la elaboración de cuadros históricos problemáticos y a su utilización con fines prácticos, como la literatura consolatoria. Algunos filósofos, como David Sidley, consideran que es como si, con el colapso de las escuelas atenienses, la historia de la filosofía hubiese llegado a su fin. Me parece más fructífero, en cambio, considerar cómo esta transferencia de textos, ideas y personas, cómo el ejercicio de traducción y escritura para públicos distintos, ha creado un léxico y sentidos nuevos que han pasado a formar parte del vocabulario filosófico europeo. En este último sentido, se ha reconocido que en Lucrecio y sus contemporáneos, la apropiación de la cultura griega está mediada por al menos dos factores. El primero es la desconfianza frente a la novedad, posible amenaza a los valores, prácticas y conocimientos tradicionalmente transmitidos. En los años 60 del siglo I a.C., las res novae, que como hemos visto Lucrecio asocia a las angustias que suscita la falta de una explicación verdadera de las calamidades, habían entrado en el repertorio atinentes a la persuasión política. El segundo factor, colindante con el anterior, es la elaboración en el siglo I a.C. de principios de pensamiento, de criterios de conocimiento y de métodos de organización y clasificación de la realidad que no solo derivan de la apropiación de la cultura griega, sino de desarrollos conceptuales e intelectuales específicamente romanos, especialmente en el ámbito del derecho y de la jurisprudencia. En este contexto, queríamos mencionar brevemente Disputaciones Tusculanas 3, en donde Cicerón discute sobre la efectividad de las diferentes teorías filosóficas para consolar los males. Allí, el viejo senador contrapone la forma de consolación propuesta por los académicos y los estoicos, que recomienda anticipar el mal como forma de aligerar sus efectos nocivos, con la propuesta de los epicúreos, que sostienen que en cambio hay que recordar los momentos de placer en que se ha superado con éxito el dolor y contemplar el futuro con la esperanza de que los dolores o pueden superarse o son breves. Creemos que dos puntos de este debate abonan a los problemas que hasta ahora hemos delineado. En primer lugar, que la consolación se propone como fin el sosiego del agritudo y produce individuos fortis y fidens preparados para una vida pública virtuosa, es decir, que los efectos de la consolatio son político-morales. El segundo punto son las dos razones que Cicerón da de su desacuerdo con el epicureísmo, que no pueden simplemente descartarse las verdades terribles que conocemos, desviando nuestra atención de ellas, y que su concepción materialista del bien resulta insuficiente para poder realizar juicios de valor, un punto donde se insinúan argumentos ya elaborados en contra del placer por Platón. Con este doble recorrido he querido mostrar que Lucrecio ocupa un lugar importante en la historia de inquietudes que en el ámbito de la cultura europea moderna y contemporánea progresivamente han encontrado formas diversas de articularse en torno al término pesimismo. En este sentido, desde el siglo XVII las lecturas pesimistas de Lucrecio han sido foco de consideración, de condensación e irradiación de problemas que a su vez han influido fuertemente en cómo leemos y comprendemos el de Rerum Natura. Lucrecio admite la existencia del dolor y el mal en el mundo, pero no parece interesado en su justificación, ni la teoría que expone le permitiría hacerlo. Le interesa, sin embargo, las consecuencias retórico-pragmáticas y político-morales que tiene la asunción de una visión del mundo fundada en procedimientos filosóficos epistémicos epicúreos. Lo que se ha identificado como una visión pesimista de la realidad corresponde en realidad a dos diagnósticos diferentes: la representación de una naturaleza y una vida humana no regida por causas finales ni por una voluntad divina,
pero ordenada internamente por sus propios principios, y la representación de la vida miserable de los hombres, conducida por falsas creencias y valores. Especialmente llama la atención que la propuesta epicúrea parece prescindir de sostener la existencia real de valores ideales como el bien o la justicia, que son vistos en cambio como estados contingentes de cosas. El bien del epicureísmo es un bien humano, adecuado a los límites propios de su naturaleza. Es el bien posible, que surge de la efectivamente actuable satisfacción de los deseos y no el bien debido de las éticas de la virtud. Esta ausencia de un horizonte ideal hace impensable la perspectiva de un sentimiento de angustia frente a la pérdida de las expectativas providencialistas. El contraste con Cicerón, además, nos ha permitido hipotetizar que el problema debe enmarcarse en la preocupación por la efectividad de las formas de consolación filosófica y sus efectos morales políticos en una época de grandes conflictos sociales y de vigorosa expansión de la razón en Roma. Muchas gracias por escucharme. Muito obrigado, Santiago. Tenho certeza que teremos depois aí perguntas e, enfim, alguma discussão do seu trabalho. Tem aí alguém que já tinha levantado a mão, mas lembrando então que a gente fará as questões e a discussão ao final, né, das duas apresentações, tá bom? Então, eu passo agora a apresentação do Franco Lucarelli e depois a gente terá esse momento para o debate, né? Então, Franco Lucarelli é bacharel em letras pela Universidade Nacional del Sur, né? Atualmente é bolsista de doutorado do CONICET, dedicando-se ao estudo da recepção da épica de Lucrécio na Eneida de Virgílio, sob a orientação da doutora Gabriela Marron e com orientação da doutora Ana Cissul. Desde 2014 tem participado como integrante em projetos de investigação sobre o estudo da épica latina e, em particular, né, os temas associados à Eneida, como a musicalidade nos símiles, a recepção de Lucrécio, a materialidade do texto virgiliano e a recepção da tragédia fragmentária grega. E hoje, então, ele nos fala, né, o título da sua fala é Recepção da épica de Lucrécio na Eneida de Virgílio, apropriação e distanciamento. Obrigado. A palavra es suya, Franco. Obrigado. Muchas gracias, Alessandre, por la presentación. Muy interesante, Santi, como siempre. Gracias a Cecilia, Elaine, Liliana por la invitación y a todas las personas conectadas por la disponibilidad. Voy a proyectar también a modo de apoyo, no es necesario que lo sigan al pie de la letra, un power. ¿Se ve bien? Sí, si podés poner la pantalla llena, se vería más grande. ¿Todavía no? Ahí la agrandé, no sé si se ve. Todavía no la vemos. Vi que le diste clic a esa opción, pero todavía no la vemos más grande. Vamos a ver si amplío primero. Gracias. Ahí se tendría que ver, creo. Sí, ahora sí. Bárbaro, gracias. Muchas gracias. Gracias, Alessandre, como decía, el título de mi plan de tesis, hoy vengo a presentar y a desarrollar un poco cuál es mi plan de tesis, acorde con la invitación que me hiciera Liliana y Cecilia. El título es Recepción de la épica de Lucrecio en la Eneida de Virgilio, apropiación y distanciamiento, bajo la dirección de la doctora Gabriela Marron y la doctora Ana Cissul. Y el trabajo está financiado por una beca de CONICET. Aprovecho
ya que esto es de alcance internacional, a repudiar también las críticas que ha sufrido el CONICET, tanto el CONICET como la Universidad Argentina en este momento de crisis política. La hipótesis que sostenemos es que Virgilio, en la composición de la Eneida, recurre a procedimientos textuales de asimilación, recodificación y resignificación que permiten el desplazamiento desde el código épico didáctico lucreciano tanto hacia la creación de paradigmas heroicos de la épica marcial, como hacia la reformulación de la cosmovisión epicúrea, en el marco de una estructura compositiva de tipo narrativo. Esta hipótesis no es una hipótesis original. Como veremos, la bibliografía sobre la relación intertextual entre estos dos autores es muy vasta. Hay muchísimos estudios dedicados al contrapunto que mantuvo Virgilio en las bucólicas y geórgicas con el de Rerum Natura, por ejemplo, pero menos los relacionados con la Eneida, o al menos con los aspectos que intentamos estudiar. Nuestra recurrencia al tema se fundamenta sobre todo en que la relación entre estos dos autores ha sido muy estudiada en gran medida por los paralelos sintagmáticos, dejando de lado algunos temas filosóficos y literarios menos advertibles de los que creemos Virgilio se apropia para resignificarlos en la Eneida. El abordaje metodológico del corpus lo realizamos fundamentalmente a partir de la teoría de la intertextualidad, siguiendo en líneas generales las propuestas desarrolladas por Kristeva y Genet para los estudios literarios, Comte, Fowler, Heinz y Allen para los estudios clásicos. Por otra parte, como todo entramado intertextual supone un diálogo complejo que afecta tanto al hipertexto como a los hipotextos, tenemos en cuenta la posibilidad de que la tradición exegética virgiliana haya contribuido retrospectivamente a la reconstrucción crítica de Lucrecio y su obra. En tal sentido, si bien consideramos que nuestra tarea consiste, como dice Rodríguez Sánchez, en recoger el máximo de coherencia posible a través del mayor número de relaciones, procuramos tener presente que el metalenguaje que empleamos para describir estas relaciones también forman parte de esa trama. Aunque se trate de una épica distinta de la épica inaugurada por los personajes homéricos, y aunque para juicio de Aristóteles la épica conlleva una exposición de tipo narrativo, tenemos en el de Rerum Natura muchos elementos que nos llevan a entender el poema dentro de las claves del código épico. Lucrecio utiliza el hexámetro, el verso connatural a la épica, y su héroe, Epicuro, ofrece una doctrina de salvación para la humanidad, un botín. Un botín conseguido luego de emprender un viaje con la fuerza de su pensamiento, más allá de las murallas del mundo, y combatir la superstición religiosa para liberar al ser humano del temor a la muerte y de los castigos del más allá. La delimitación genérica del de Rerum Natura ha sido discutida por décadas. En 1981, Martin y Gallard decían: Lucrecio evoca en algunos versos los combates y los viajes de Epicuro, pero no los cuenta, y su poema está hecho no de relatos, sino de exposiciones y demostraciones. No pertenece al género narrativo, sino al demostrativo y didáctico. La tonalidad épica de esta obra es incontestable, pero no se podría, sin abuso del lenguaje, hablar de ellas como de epopeyas verdaderas. Estos autores hablan de poema didáctico. Otros, sin embargo, prefieren definirlo como épica didáctica, más cerca de Hesíodo que de Homero. En un trabajo del 2008, Florio intenta mostrar cómo el poema está más próximo a Hesíodo en la finalidad didáctica, pero disímil en el contenido científico de las enseñanzas, en la forma violenta de las palabras del héroe, por ejemplo, Fringere en el comienzo, Subvegerit, Expulerit en el quinto, y en la descripción heroica de su protagonista. Lucrecio nos presenta a un héroe que vence dictis non armis, donde las palabras actúan en reemplazo de las armas, pero tienen su misma efectividad, o dicho de otro modo, las palabras ocupan el lugar y sustituyen la función hasta entonces
la función que hasta entonces cumplían las armas en la épica marcial. Este enfoque es el que mantendremos en nuestra investigación. Apropiación y distanciamiento. Desde la antigüedad, poetas, lingüistas, escoliastas y comentaristas han aludido con mayor o menor énfasis a la manera en que Virgilio dialoga con el hipotexto lucreciano. Hoy en día, basta coger un comentario, un artículo o un libro de la bibliografía especializada de estos autores para notar las múltiples huellas del filósofo epicúreo que conviven en el sistema literario del poeta de Mantua. No obstante, desde inicios del siglo XX, la recepción lucreciana en Virgilio comenzó a estudiarse como objeto específico de investigación. El primer gran enfoque pertenece a Merrill, quien en 1918 registra más de 2.600 paralelos o coincidencias con el de Rerum Natura en las 3 obras de Virgilio. Si éstas suman poco más de 12.900 versos, podría escucharse un eco lucreciano cada 4 o 5 versos virgilianos. Sin embargo, como advierte Bailey en su trabajo de 1931, este resultado estadístico es falaz, puesto que aún restando los paralelos repetidos, algunos hasta 7 veces, lo que reduce la cifra casi a 1.600, una gran cantidad, más que imitación, debe ser considerada coincidencia. En definitiva, Bailey cree que así todo Virgilio reprodujo más de 1.000 pasajes de Lucrecio de manera consciente o semiconsciente, y sirviéndose de los paralelos de Merrill, se concentran los diversos modos en que Virgilio imita la fraseología lucreciana, aduciendo que el campo de estudio, tanto ideológico como fraseológico, es enorme. Entre los modos imitativos más comunes, acuña los términos de doblete, indicando cómo Virgilio toma prestado un sintagma lucreciano y lo reinserta con mayor o menor transformación en diferentes partes de su obra. El segundo nombre... estos trucos de reminiscencia llamaron la atención de Hardy, quien en 1984 muestra también diversos casos de lo que él llama distribución. Es decir, un verso de Lucrecio retomado por Virgilio y distribuido en el hipertexto. En su trabajo más famoso, Hardy analiza el factor determinante que tuvo la imitación lingüística del de Rerum Natura en la Eneida para la creación del universo romano augusteo, acompañada de un fuerte proceso de remitologización de la cosmología lucreciana. Además, señala que la estructura de la Eneida se encuentra contenida y prefigurada en el épico final del proemio al libro primero. Eneas, al comienzo de la Eneida, está sometido, no sabe muy bien qué hacer hasta que comprende cuál es su misión y pasa de una situación espiritual muy precaria a lograr la salvación personal y la de su pueblo. Un trabajo muy destacable fue publicado en 2021 por Gori, quien analiza el empleo virgiliano de la imaginería atomista como hostilidad filosófica, sosteniendo que en la Eneida el desorden atómico aparece representado negativamente a fin de contribuir con una lectura general del poema hacia la teleología y el orden. Gori delimita y describe 3 campos de interpretación sobre los que ha versado desde el siglo pasado la bibliografía sobre la alusión lucreciana en Virgilio. Uno, prominente en el examen de las geórgicas durante las últimas 3 décadas, interpreta los intertextos como imitación estilística del género y del tono del de Rerum Natura, desprovista de una resignificación filosófica en el nuevo contexto. Otro, minoritario, opuesto al primero y de datación más temprana, observa en la Eneida una intencionada adhesión y promoción oculta de la filosofía epicúrea, contrarias a las lecturas proestoicas tradicionalmente establecidas. Y por último, un enfoque muy difundido en el siglo pasado y predominante desde la década del 90, conocido como alusión polémica, que identifica una estrecha dependencia lingüística del de Rerum Natura que va acompañada de la inversión total de su doctrina. El profesor norteamericano procura contribuir con el estudio más representativo de esta materia, el de Hardy, apenas mencionado, mostrando cómo algunas referencias al atomismo lucreciano, en lugar de invertir su contenido, constituyen metáforas filosóficas de desorden funcionales al texto.
Gori hipotetiza que Virgilio se sirve de las críticas al atomismo emitidas por Aristóteles, sobre todo la idea de desorden y azar, y Cicerón específicamente, el empleo de metáforas políticas, para hacer emerger el atomismo en la narración mediante metáforas caóticas en determinados puntos de la trama en que peligra la fundación de Roma por los troyanos. A primera vista, la tesis central de Gori parece poco convincente si se considera que el atomismo, desde sus fundadores hasta Lucrecio, fue evolucionando hasta conformar una doctrina totalmente opuesta al desorden. En este sentido, hay tres principios fundamentales de la física epicúrea, destacados igualmente por Gori, que son el clinamen, garante del libre albedrío, la finitud tanto de las clases atómicas como del número de combinaciones, y las leyes de isonomía universal y de distribución equilibrada. Por lo tanto, resultaría extraño que Virgilio, cuya apropiación del atomismo lucreciano es profusa y sustanciosa, se haya servido de tan pocos testimonios para combatir alegóricamente en la Eneida una doctrina tan fuertemente asentada en el orden, a tal punto que en el De Rerum Natura no se menciona la palabra caos. Así y todo, hemos realizado un repaso del uso en la Eneida de la fraseología atomista, tomada de los dos primeros libros del De Rerum Natura y no señalada en el estudio de Gori, y los resultados son sorprendentes, pues la tesis parecería confirmarse. La lanza que ocasiona la muerte de Palante atravesando su escudo de un golpe, transverberat ictu, arrojada por turno, remite a la teoría lucreciana sobre la digregación de las cosas, diverberet ictu. Paralelamente, la variante in unum en posición final del verso, utilizada en la demostración de la existencia del vacío, guarda una sutil relación con las tristes palabras de Bandro, si visurus eum, vivet venturus in unum. Asimismo, en la física epicúrea, los cuerpos llenan el vacío, loca complerent, como los soldados que llenan la mansión de Príapo, late loca milite complent. En el catálogo del canto séptimo, los batallones de turno son tan densos, agmina densentur, como las partes mínimas que componen la estructura del átomo, agmine condenso, explent. Lucrecio dice que los átomos están agitados siempre por un movimiento continuo y variado, varioque exercita motu, como los corazones de los rútulos antes de romper los pactos, et vario miskeri pectora mutu. Motivo por el cual interviene Iuturna y pone en peligro el destino de los troyanos. Así como el dolor se produce por la agitación interna de los átomos, trepidant intus, de igual manera también tiemblan de miedo los troyanos que se encuentran dentro de la torre incendiada por Turno en el canto noveno, trepidare intus. La intertextualidad entre Lucrecio y Virgilio ha sido estudiada desde la antigüedad. Hemos dedicado una parte de nuestra investigación al modo en que los antiguos leyeron el diálogo entre Lucrecio y Virgilio. Hasta Aulogelio, la referencia a ambos autores parece fundarse en un consenso tácito que sobreentiende la afinidad artística entre ellos y los coloca yuxtapuestos. Esta cercanía quizás esté dada por el tono, el estilo, los temas abordados por uno y otro, pero sobre todo creemos por la proximidad del género, como vemos en Quintiliano, quien ubica a ambos autores dentro del género épico. Cabe mencionar que previo a Servio, la alusión a Virgilio ocurre sin discriminar sus tres grandes obras. Se habla de Virgilio. Aulogelio es el primer registro que pone atención en la fraseología. Escribe en sus Noches Áticas: podemos observar que Virgilio ha recuperado no solo palabras, sino versos casi completos y numerosos pasajes de Lucrecio. Un impulso similar reaparece en las Saturnales de Macrobio, mediante el portavoz Rufio Albino, quien diserta en el diálogo sobre qué préstamos tomó Marón de los antiguos escritores romanos. Así, compara una treintena de pasajes de ambos escritores, considerando sus ornamentos, florituras y sonidos. La irrupción más grande aparece en el comentario de Servio a las tres grandes obras de Virgilio.
En Servio se advierte una fecunda recurrencia temática y clara y clasificable con respecto al peso del de Rerum Natura en Virgilio. Los temas que aparecen podemos clasificarlos de la siguiente manera: autoridad de la física y ética epicúreas, intertextualidad, que comprendería los préstamos fraseológicos y reflexiones sobre el contrapunto intertextual, y observaciones lingüísticas basadas en Lucrecio. Son alrededor de 70 comentarios que hace Servio, aludiendo a Lucrecio en su lectura de la obra virgiliana. Pero hay uno que nos ha llamado la atención. Volvamos a la muerte de Palante, a manos de Turno, y detengámonos en el comentario de Servio. Antes de morir, Palante invoca la protección de Alcides, de Hércules. Hércules escucha la plegaria y se estremece. Entonces Júpiter lo consuela y dice: cada uno tiene fijado un día. Servio reflexiona sobre estas palabras. Los poetas, de acuerdo con la naturaleza de su trabajo, se servían siempre de las escuelas filosóficas y no adherían jamás a una si no existía un propósito para hacerlo, como hizo Lucrecio, que siguió solo a los epicúreos. Sin embargo, sabemos que existen escuelas contrarias entre sí, de donde resulta que encontremos cosas opuestas en un mismo poeta, no por defecto de este mismo, sino por la variedad de las escuelas, y de hecho, aquello que se dice en el canto cuarto sobre Dido, sino que, desgraciada, moría antes de tiempo, es propio de los epicúreos, quienes atribuyen todo al azar. Ahora bien, esta frase, cada uno tiene fijado un día, es propia de los estoicos, quienes dicen observar atentamente las cosas establecidas por los hados. Y concluye: sin dudas, Virgilio lo hizo sabiamente para atribuirle la opinión laxa y vaga de los epicúreos a un hombre, es decir, a sí mismo, pues aquella frase procede de la máscara del poeta, dice personae poeta. Sin embargo, le dio esta firme, validam, a Júpiter, pues los estoicos no solo son partidarios de la virtud en exceso, sino también adoradores de los dioses. Concluyendo lo que hace Servio, una reflexión. En primer lugar, Lucrecio es un epicúreo, pero los poetas seguían también escuelas contrarias, como hace Virgilio, es decir, habla del eclecticismo en Virgilio. Segundo, se sobreentiende entonces que Virgilio era un estoico. Pero además, en tercer lugar, separa la voz narrativa de la voz del autor. No narra Virgilio, sino la máscara que oculta al poeta, personae. Y por último, el peso de la palabra depende del enunciador del discurso. Virgilio, como estoico que era, defensor de la nimia virtus y cultor deorum, pone en boca de Júpiter la idea más fuerte y en la que cree, dejando que el narrador pronunciara la idea más débil, la de los epicúreos, en la que no cree. Esto es lo que piensa Servio. Es decir, Servio hace una lectura ideológica de Virgilio, según la autoridad moral o religiosa de quien enuncia el discurso. Parece que Servio se adelantó a las teorías de la intertextualidad y sobre todo algunos conceptos de Genet sobre los niveles del discurso. El objetivo específico que guía el hilo conductual de nuestra tesis se ha ido focalizando en el análisis de la representación de la psicología epicúrea en el proceso fundacional que lleva a cabo su protagonista. El objeto está delimitado por los distintos escenarios que recorren los troyanos: Troya, el viaje al Lacio, Cartago y la guerra en el Lacio. Todavía no hemos arribado a conclusiones generales, sin embargo, hemos abordado el tema desde distintos aspectos en dos escenarios: Troya y el Lacio. Vamos a Troya, el discurso de Sinón, en el canto 2 de la Eneida. El discurso de Sinón presenta muchos aspectos abordables desde la óptica lucreciana. Aparece marcado por dos lamentos de Eneas, uno al comienzo, justo antes de la aparición del espía griego, el otro inmediatamente después de su última palabra. Si la voluntad divina, si nuestra mente no hubiera estado ofuscada, los hubiese impulsado a mutilar con el hierro los escondites argivos, y ahora Troya estaría de pie y sobrevivirías, altiva ciudad de Príamo. Cuando finaliza el relato de Sinón, dice Eneas:
Gracias a tales insidias y a la astucia del perjuro Sinón, creímos su relato y fuimos cautivados por sus engaños y sus lágrimas fingidas, nosotros, a quienes ni el hijo de Tideo, ni Aquiles de Larisa, ni 10 años, ni 1000 naves doblegaron. Ambos lamentos remiten a las causas de la caída de Troya. En el primero, Eneas se queja de la adversidad de los dioses y de su falta de inteligencia. En el segundo, se reprocha haber creído las artimañas y las lágrimas de Sinón. Las dos lamentaciones están vinculadas por una relación causal. La primera expresa el motivo que desencadena la segunda, pues los troyanos acreditaron las palabras de Sinón por haber tenido ofuscado el juicio, mens laewa. En primer lugar, el error que Eneas atribuye a los troyanos coincide con la pérdida de una facultad fundamental del paradigma heroico lucreciano, el empleo de la razón. Aunque Lucrecio, la razón es específicamente el instrumento que permite conocer las causas físicas de la naturaleza para vencer el temor a la muerte y facilitar la ataraxia, mens podría entenderse aquí en sentido lucreciano, principio racional, sede de las operaciones intelectuales y volitivas, facultad intelectual del animus. El grado de irracionalidad demostrado por los troyanos resulta tan incomprensible para Eneas que en las palabras que cierra el episodio ante la audiencia cartaginesa, no puede entender la asimetría entre los engaños de Sinón y el poderío militar aqueo, según el daño causado por cada uno. En segundo lugar, la comparación establecida entre las mentiras de Sinón frente a los 10 años de guerra y sus mayores exponentes militares introduce un tópico que ha interesado particularmente a la crítica filosófico-literaria del de Rerum Natura, la compleja oposición entre las palabras y las armas, expresada en la declaración ya mencionada Dictis non armis, en el libro quinto, verso 50. El desconcierto de Eneas se fundamenta precisamente en la diferencia de magnitudes que reproduce la oposición, puesto que el héroe no puede dimensionar cómo las palabras, articuladas de manera engañosa, fueron más poderosas que el uso de las armas. El contraste se intensifica primero mediante la evocación de Aquiles y Diomedes, dos de los héroes griegos más destacados por su valor guerrero y contra quienes Eneas se enfrentó personalmente. Segundo, por la mención de la flota aquea en su conjunto, de la que puede arguirse que las palabras de Sinón fueron más poderosas que el ejército griego en su totalidad. Tercero, por la alusión a los 10 años de combate, que creemos no solo actúan como indicador temporal, sino también como una sutil referencia a los dos bandos, griegos y troyanos. Por lo tanto, aunque mediante la comparación Eneas enaltece al ejército aqueo y también al propio, su lamento prueba que el discurso de Sinón, si no fue el mayor golpe de toda la guerra, al menos fue uno de los más fuertes y sin dudas el más efectivo. Antes de ser presentado ante el rey y los jefes troyanos, Sinón aparece descrito como un joven prisionero con las manos atadas a la espalda. Esta es una miniatura del manuscrito F del fines del siglo IV. Sinón con las manos atadas en la espalda, manus iuvenem posterga revictum, que se encuentra perturbado e inerme, turbatus, e inermis. El calificativo inermis informa con claridad sobre el significado del pasaje principalmente porque a primera vista resulta absurdo que en una obra épica el personaje desarmado y encadenado haya sido capaz de abrir Troya a los aqueos, Troianque aperiret, Aquillius. En efecto, el adjetivo con ironía encubierta está ligado estrechamente con el lamento final de Eneas, es decir, las verdaderas armas de Sinón son sus palabras. Virgilio adapta en la persona de Sinón el sintagma lucreciano, dictis non armis, pero lo realiza a la manera de Lucrecio. Los términos no son excluyentes, puesto que los dicta del argivo actúan como efectivas armas. La última mención que hará Eneas del soldado griego en el verso 328-330 de ese mismo canto, al mismo tiempo que corona la actuación retórica de Sinón al describirlo victorioso, Victor, cualidad que remite al campo semántico bélico,
distingue la naturaleza de sus armas por explícita oposición a la de sus compañeros. Mientras ellos están armados con los instrumentos convencionales de guerra, armatos, el argivo se burla de los troyanos al tiempo que provoca incendios. El discurso de Zinón y la psicología epicúrea. En el proemio al libro tercero del De Rerum Natura, Lucrecio describe la conducta de los hombres que rechazan la necesidad de su doctrina bajo el pretexto de conocer la sustancia del alma. Esta clase de personas, jactándose de conocimiento para vencer el temor a la muerte, en los momentos adversos, como el destierro, la infamia, la pérdida de poder, se dejan llevar por la superstición y vuelcan su espíritu hacia la religión. El proemio mantiene una correlación notable con el enredo de mentiras que logra urdir Zinón. A juzgar por el paralelismo, parecería que Zinón, bajo la pluma de Virgilio, elaboró su retrato siguiendo a la perfección el estado psicológico preepicúreo que expone Lucrecio en su obra, para luego pervertirlo y manipularlo en su más extremo beneficio. Los troyanos se apiadan de Zinón y a causa de su ceguera mental, mens laewa, no logran reconocer quién es Zinón, noscre quisit, dice Lucrecio en el proemio, ni discernir la mentira, porque ha sido el espía quien, a la inversa, se adelantó, se colocó una máscara y con trucos retóricos falseó la realidad. Dice Lucrecio en ese mismo proemio, eliciuntur et eripitur persona, manet res. Tanto el fragmento de Lucrecio como el relato del espía en Virgilio se fundan en una simulación, con la diferencia de que Virgilio invierte a Lucrecio. En el De Rerum Natura esos hombres encubren el miedo a la muerte, jactándose de una sabiduría hipócrita que en la adversidad los conduce a la superstición. Inversamente, en la Eneida, Zinón finge los dolores causados por el miedo a la muerte y ante el peligro de enfrentarse con enemigos, emplea la superstición en beneficio propio, induciéndola en la mente de los troyanos con una falsa promesa. El argivo, ficto pectore, termina actuando como los vates despreciados por Lucrecio, que llenan de fábulas la mente de los hombres oprimidos por la superstición, a quienes convencen con palabras terroríficas. Terriloquis victus dictis. No es extraño, entonces, que Eneas lo llame Víctor en su última aparición. Ahora vamos al Lacio, un episodio que también hemos estudiado, que tiene que ver con el clinamen lucreciano y las decisiones humanas en la Eneida. Si bien uno de los elementos que hace de la Eneida una obra prevalentemente estoica es la intervención divina en el transcurso de los acontecimientos, son las decisiones de los personajes humanos las encargadas de encauzar o detener la misión fundadora de Eneas. En otro acercamiento al objeto de estudio de la tesis, hemos examinado la macroestructura semántica en la que se enmarcan 3 episodios de la Eneida en los que interviene la decisión humana, a fin de evidenciar la manera en que Virgilio recupera la exposición lucreciana sobre el principio epicúreo del clinamen y el libre albedrío. Nuestra hipótesis sostiene que dichas decisiones se insertan literariamente mediante un doble movimiento, vinculado con el epicureísmo. Por un lado, un impulso, representado por una divinidad, pero identificable con una pasión o con una fuerza natural, gracias al recurso del símil. Por otro, un momento de detenimiento y desviación de los acontecimientos, clinamen, en donde aparecen la decisión y la responsabilidad humana. En la tercera parte del último canto de la Eneida, las fuerzas de los latinos están debilitadas. Turno detiene las riendas del carro conducido por Iuturna y, turbado, se lamenta por las pérdidas de su ejército y las desgracias sufridas. El héroe se da cuenta de que la lucha colectiva no puede prolongarse por más tiempo y descarta la opción de la huida. Sumado a ello, el jefe Saces lo anoticia de la destrucción que está causando Eneas en la ciudad, de la indecisión del rey latino, que aún no ha elegido quién será su yerno, y del suicidio de Amata. Ante tales sucesos, Turno permanece inmóvil, atónito, confundido y en silencio con la mirada fija. En su pecho sufre una mezcla de vergüenza con locura y dolor.
Luego de este instante de detenimiento, se disipan las sombras y la luz vuelve a su mente, Observa la ciudad incendiada y exclama: ya los destinos nos vencen, hermana. Deja de retrasarme. Sigamos por donde nos llaman la divinidad y la dura fortuna. Estoy decidido a luchar contra Eneas. Estoy decidido a sufrir toda aspereza propia de la muerte. Y no me verás, hermana, deshonrado por mucho más tiempo. Permite que antes, te lo ruego, me entregue a este furor. Turno toma conciencia de la voluntad divina y acepta su destino. Quien hasta hace un momento había sido conducido por una deidad, toma las riendas del carro y del final de su vida. La decisión del rútulo se refleja en el curso de los acontecimientos, que se detiene para ceder a la responsabilidad humana. El propio Turno desvía la voluntad de su hermana diosa, desciende del carro de un salto y corre por el campo de batalla entre medio de los escuadrones en dirección a la ciudad. Virgilio describe la carrera del héroe mediante un símil que sugerimos recuerda el movimiento de los átomos al caer en el vacío. Y como cuando una roca arrancada por el viento corre precipitándose desde la cima de una montaña, o la lluvia tempestuosa la arrasa, o la vejez, infiltrada con el paso de los años, la suelta, el gran trozo de montaña se lanza impetuoso por la abrupta pendiente y rebota sobre el suelo, arrastrando en su caída bosques, rebaños y hombres. Así corre Turno por entre las tropas deshechas hacia los muros de la ciudad. La imagen concentra las tres causas del movimiento atómico: la gravedad, los golpes y los choques, y también la inclinación. Mientras corre, Turno pide a su compañero que detengan el ataque y al instante cesa la lucha. El atomismo de la escena se refuerza por los movimientos de los escuadrones que dejan un espacio libre, similar al vacío, spatium, para ceder al combate entre los héroes. La decisión de Eneas también detiene los acontecimientos y es comparada con la fuerza de la naturaleza, pues el hijo de Anquises suspende las operaciones militares y con sus armas produce un ruido similar al de las encinas del monte Athos el Erix o el Apenino. Dice, y con sus armas produce un estruendo terrible, grande como el Athos o como el Erix, o tan grande como el mismo padre Apenino, cuando brama con sus trémulas encinas y se regocija alzándose en el cielo con su cresta de nieve. Los símiles, vinculados por la imagen de la montaña, evocan simbólicamente el destino cercano de ambos héroes. La vida de Turno declina, mientras que Eneas se eleva, como el ruido de los árboles, hacia las estrellas. Esto que acabo de mencionar son dos pasajes estudiados que he incluido en la tesis. Ahora todavía me quedaría continuar analizándolos, repensándolos y seguir con el viaje de Eneas, sobre todo en el canto 3, desde Troya a Cartago. Y por último, el canto 4, además de seguir desarrollando estas ideas a lo largo de la última parte de la Eneida. Muchas gracias. Muito obrigado, Franco, pela apresentação, também, né, extremamente interessante. Na verdade, uma mesa, mais do que uma mesa sobre Lucrécio, ela também né, mas sobre a recepção, né, de Lucrécio, sobretudo essa recepção de Lucrécio, vamos dizer, mais antiga, né, de Lucrécio em Virgílio, e uma mais recente, desse Lucrécio recebido aí no século XVII, século XVIII, enfim, há muitas questões. Eu já vi aqui, né, algumas pessoas que tinham levantado a mão, agora aqui já não vê, não sei como ver aqui, Cecília, né, quem levantou a mão, mas havia já duas pessoas que tinham levantado a mão. Eu também não consigo ver. No sé cómo vejo aquí. Quien quiera hacer una pregunta, o bien puede desbloquear el micrófono y comenzar a hablar, no hay ningún problema, o nos escriben acá en el chat y le vamos dando la palabra, si les parece bien.
Así no Sim. nos superponemos. Se aqui, não, bom, ninguém, se ninguém, eu mesmo começar, enfim, depois passo a palavra Claro, claro, se puder. para alguém. É, não, algumas questões aí que me chamaram a atenção, né? Eu tenho para os dois, tá? Assim, mais de uma, mas vou fazer uma talvez para cada um e depois, se alguém tiver alguma questão, né? Primeiro para o Santiago, então, o Santiago, se você não entender alguma coisa, aí depois a Cecília me ajuda aí na tradução para o espanhol, mas de qualquer maneira, uma questão muito que me chamou a atenção, acho que tem um microfone. Scusa, Alexandre. Oi, Helena. Sì, scusa un attimo. No, volevo dirti che Santiago capisce perfettamente l'italiano anche. Ah, bene. Se c'è Se- qualcosa che vuoi chiarire con lui specificamente. grazie. Prego. Melhor. Bem, eu tento em português, então se tiver alguma coisa, depois você pode. Eu posso fazer também em português. Não, é uma questão muito que me chamou a atenção, essa que você apresentou, a questão da dor e do prazer no mundo, né? Essa questão ali que vem na recepção de Lucrécio, nessa discussão, e daí o pessimismo e otimismo, né? São duas coisas. Uma primeira, que me parece que essa leitura, né, de Lucrécio pessimista ou otimista, né, ela tem um paralelo também com determinadas leituras em relação à Eneida, para a gente já falar desse paralelo Lucrécio e Virgílio, né? Também Virgílio é assim visto, né? Ou tem esse debate ali de um Lucrécio pessimista e de um Lucrécio otimista, né? E não sei se você também chegou um pouco a ver isso, mas tem esse paralelo, eu acho, na interpretação um pouco de Virgílio, que na verdade fala mais daqueles que interpretam Virgílio e Lucrécio do que propriamente de Virgílio e Lucrécio, né? Essa é uma questão. E a outra questão relacionada a essa, a questão da dor e do prazer, em relação àquela imagem, né, que é uma imagem bastante conhecida, mas que é assim exemplar do De Rerum Natura, que é a da taça, né, do médico, que tem o remédio amargo, né, mas que tem a borda com mel para que você possa, então, né, receber aquele amargor, né? E como ela é tão central, vamos dizer assim, no De Rerum Natura, né, não sei se você poderia falar um pouco de como ela aparece, se é que ela aparece também nesses autores, como ela vem interpretada nessa questão do pessimismo e otimismo, já que tem essa questão propriamente da dor, né, o amargor que você tem que receber para se curar, né, mas que para você receber isso daí, você tem, né, na borda da taça aquele mel, tá? Então, seria as minhas duas questões iniciais. Não sei se está claro, enfim, se não tiver, eu posso tentar fazer em italiano. Muy claro. Sobre el primer punto, la relación con el supuesto pesimismo virgiliano, tengo muy poco presente sobre el tema. Sí, es un poco la génesis, si se quiere, de este trabajo. Es un artículo que ahora no voy a recordar el nombre del autor ni el artículo, pero que precisamente él se propone pensar la cuestión del pesimismo de Virgilio, indagando en la historia de pesimismo, del término pesimismo. Él releva él es el que releva como primera aparición, tomándolo de un diccionario etimológico del francés en alemán, la primera aparición de pesimismo en el 759. Pero se ve que tomó solamente la cita del diccionario etimológico del alemán y no se fue a leer en dónde estaba citado, porque realmente el contexto es maravilloso de ese primer registro del término. Pero conozco simplemente lo que dice él en el artículo sobre el tema. Sería algo interesante, hay una clara conexión también. Con respecto a la imagen de
la copa, del remedio amargo del epicureísmo con respecto a la miel de la poesía, puedo decir solamente especulaciones. No tengo presente ahora que aparezca este pasaje específicamente citado en los autores que yo pude ver. Sí me parece que es fuerte, que son fuertes dos ideas. Por un lado, por un lado lo que yo había traído un poco en la exposición, que efectivamente en algún sentido es una verdad dura la del epicureísmo. Es una verdad que Lucrecio mismo reconoce, es difícil de aceptar, y como aparece un poco en el testimonio que da Cicerón de Tusculana, los mismos epicúreos no recomendaban centrarse en el dolor, anticipar el dolor, ¿no? Entonces, por ejemplo, para consolarse por la muerte, uno no debería imaginarse diariamente qué se sentiría morir o llegar a ese momento. Debería más bien no hacerlo. Ahora, la exposición del epicureísmo, en este sentido, supondría tener que explicarlo con imágenes, o explicarlo una medicina amarga, porque implica aceptar, digamos, esta verdad dolorosa. La poesía, ¿qué hace? La poesía lo que hace es una traducción en términos romanos de esta verdad amarga, que al mismo tiempo es una estilización retórica y poética, lo que lo vuelve agradable, ¿no? Lo que de alguna manera uno diría distrae de esa amargura, realizando en realidad lo que tiene que realizar la filosofía, o lo que se entiende en la época que debe realizar la filosofía, ¿no? Una liberación. Perfeito. Obrigado. Queria, então, se posso ainda, Cecília, fazer para o Franco. Acho que não vi ninguém ainda que se inscreveu aí ou levantou a mão. Sim, Alexandre, pode fazer. Tá bom. Também, enfim, muito interessante, tinha algumas questões, também anotei algumas coisas, mas antes de mais nada, como se trata justamente desse diálogo Brasil-Argentina, né, e dessa questão, né, que a gente fala que a gente se lê pouco e conhece pouco, né, das pesquisas aqui, enfim, vizinhos, né, vamos dizer assim, era sugerir, não sei se você conhece, talvez até conheça, mas o trabalho do Paulo Sérgio de Vasconcelos, né, professor da Unicamp aqui, e ele tem um livro dele, chama Efeitos Intertextuais da Eneida de Virgílio. Não só ele trabalha, né, com essa questão teórica da intertextualidade, uma série de vocabulários aí, enfim, que ele vai, então, arrolando, me parece muito interessante, sem falar da questão própria, né, desse estudo da intertextualidade ali na Eneida de Virgílio. Me lembro, assim, me li há muito tempo, mas, né, alguma coisa de Lucrécio você também certamente pode achar ali, né. Ele também reuniu textos importantes sobre a intertextualidade, ele traduziu, né, com um grupo para o português também, mas aí é uma coletânea só, não tem propriamente estudos, certamente os textos que estão colocados lá você deve conhecer, mas em particular esse do Efeitos Intertextuais da Eneida de Virgílio, né? Inclusive, se tiver alguma dificuldade de encontrar, enfim, podemos enviar aí, você passa o endereço, a gente envia. Eu tenho todos eles também. Serán muy bien recibidos, sí. Então, isso mais para justamente esse, acho que um dos objetivos, né, é esse diálogo Brasil-Argentina, e acho que esse texto pode, de alguma maneira, ser importante para você. Mas uma outra questão aqui, enquanto você falava, bom, algumas coisas que me foram surgindo, mas uma delas no discurso do Sinon, né, ali que você comentou, né, que é um discurso, na verdade, é um discurso enganoso, né, então tem essa questão também da recepção, né, de quem está ali recebendo esse discurso, mas, na verdade, o que eu me lembrei é que esse discurso ele se opõe a um outro discurso, que é o discurso de Laocoonte, né, Laocoonte faz um discurso contra o cavalo, né, e aquela famosa passagem, né, enfim, célebre, né, quid est, né, timeo danaos et dona ferentes, né,
enfim, mais de um comentário, eu acho que assinala, né, que esse quid est, ele é lucreciano, né? E ele teria, então, alguma coisa aí, vamos dizer assim, de contrária a essa ideia, né, de um cavalo ali como oferenda, né, mas mais como engano e como ilusão, né? Então, acho que ali poderia, talvez, né, associado a esse discurso de Sinão, né, uma oposição, provavelmente, do discurso de Laocoonte, né, com essa retomada, eu diria, lucreciana, que talvez possa ser interessante para o seu trabalho. Mas é mais uma sugestão, né, não sei o que você acha, do que propriamente uma pergunta, né? Enfim, teria outras coisas, mas não quero manipular o tempo também, enfim, então deixo você responder e depois talvez outros queiram comentar, mas obrigado pela exposição. Gracias, Alexandre, gracias por la sugerencia. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, ou se ninguém quiser... temos aqui Pablo Damián Dorati, por favor, Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, interesantísimas las dos intervenciones. La verdad que para quienes trabajamos Virgilio siempre viene bien el acercamiento a Lucrecio. Y por razón de que yo trabajo Virgilio, me interesó mucho lo de Franco y en realidad es una curiosidad, una intriga que me dejó sobre el final de su intervención. Decía que estaba a punto de encarar el análisis de algún pasaje del libro cuarto. Me intriga saber si tienes ya identificado ese pasaje, si tiene que ver con el pasaje de la tormenta previa al encierro en la caverna de Dido y Eneas, o es algún otro. Eso nada más, es pura curiosidad de saber para dónde iría el análisis del libro cuarto en su investigación. Nada más que eso. Muchas gracias, Pablo. Lo estoy pensando de dirigir el análisis teniendo como criterio en Lucrecio digamos, las consideraciones sobre el amor, sobre esta fuerza destructiva. Allí, bueno, en el libro cuarto se comienza describiendo el amor que siente, esa atracción que siente Dido por Eneas como una fuerza, ¿no? Como una fuerza muy, muy negativa, una herida. Y después están los símiles, el símiles de la cierva herida. Pero también también me interesan cuestiones más bien cosmogónicas, cosmológicas, mejor dicho, de cómo este romance que tiene Eneas con Dido también paraliza la construcción de la ciudad. Digamos, en Lucrecio el amor es una fuerza en exceso, el amor en exceso, no, digamos, el exceso sexual sería, es una fuerza, es un ímpetu que trastorna la ataraxia. Por eso hay que medirse con las distintas manifestaciones del amor. Por eso me interesaría ver cómo es ese diálogo, qué intertextos se ven por ahí digamos, en los distintos acercamientos entre Dido y Eneas, y también sobre todo en el hecho de la construcción de la ciudad. El amor en Lucrecio es un amor paralizador. En la Eneida, cuando Dido se encuentra con Eneas, los propios cartagineses sufren también las consecuencias de ese amor. Digamos, se paraliza la ciudad, se paraliza el cosmos cívico, por decirlo de esa manera. Por ese lado quiero ir. Sobre esto creo que, digamos, se ha estudiado mucho sobre esto, pero también me interesa hacer un contrapunto con esta idea de Gori. Yo quiero ver si la psicología epicúrea también está representada como una hostilidad filosófica en el trayecto de fundación de la ciudad. Entonces estoy siguiendo un método, un camino muy similar al que aborda Gori. No sé si te respondí, pero estoy interesado en esas dos partecitas. Perfectamente respondido. La verdad que me abre un panorama, porque yo trabajé el libro cuarto bastante y en esa escena previa al encierro de ellos dos en la caverna hay como mucho mundo lucreciano en cuanto a préstamos, a
hemistiquios enteros que van, pero nunca había tenido esta perspectiva que estás abriendo y la verdad que me resulta muy interesante, te agradezco. No, Te agradezco. De hecho, tenía también en mi tesis de licenciatura estudié el discurso de Zinón y me había pasado por alto la cuestión lucreciana ahí, así que la verdad que me ha interesado mucho. Gracias. La muerte de Dido también, Virgilio se sirve del canto del libro tercero, del De Rerum Natura, de la psicología epicúrea, pero desde un punto de vista muy biológico. Entonces, utiliza algunos intertextos, unos sintagmas lucrecianos para describir cómo es esa muerte. Y eso lo marca también Servio. Está interesante. Te agradezco mucho. Liliana, ¿sí? Sí, bueno, tengo para preguntarle dos cosas, o una cosa para cada uno, me parecieron realmente brillantes las dos intervenciones. Bueno, empiezo por Santiago, ¿no? ¿Qué pensás, Santiago, con respecto a lo que vos desarrollaste sobre el concepto del pesimismo en torno a si hay una recepción lucreciana por parte del existencialismo, ¿no? Donde pienso en el existencialismo sartreano. No sé si vos habrás llegado hasta ahí, si pensás que puede haber algo al respecto. Esto para vos, Santi. Y para el caso de Franco, bueno, a continuación de la pregunta de Pablo, ¿no? Si pensás que la concepción del amor lucreciana, podríamos decir, ya está en el libro primero de Eneida, sobre todo en el momento en que Dido cae bajo el engaño de la diosa, y pone a su hijo Ascanio siendo verdaderamente Cupido, y ahí aparece esa idea, ¿no es cierto?, del amor como verdaderamente una suerte de fuerza abrasadora que va por las venas. Bueno, no sé, ¿quién quiere comenzar a contestar, a hablar? Yo, que lo mío es muy breve, porque en realidad no sé, no he explorado el tema de pesimismo y existencial. Sí, lo que me imagino es que estos diagnósticos de crisis de la cultura, de los que hablo en el trabajo, de alguna manera siguen vigentes en la historia de la filosofía y tienen efectos importantes en la filosofía contemporánea, a través de Heidegger. Seguramente hay inquietudes que se los podría poner en esta historia, podría justificar, digamos, una inserción del existencialismo y de mucha, digamos, gran parte de la filosofía contemporánea ahí. Luego el tema que a mí me interesó más era reflexionar sobre de qué manera leemos Lucrecio, sobre todo porque tengo la sensación de que cuando uno más se empieza a meter con los textos entendidos históricamente, empieza a darse cuenta de, por un lado, de los pocos materiales que en realidad tiene a la disposición, y por otro lado, la manera fuerte en que que se ha limitado o que se ha determinado mejor la lectura o las relaciones posibles entre esos materiales en función de supuestos teóricos, metodológicos, en la forma en que trabajamos y en que consideramos esto. Entonces era más un intento, si se quiere, de poner perspectiva crítica con respecto a la forma en que leemos Lucrecio, por una parte, pero por otra parte también de empezar a pensar de qué nos habla a nosotros Lucrecio. ¿No? ¿Qué nos hace o qué nos podría hacer ir a encontrar algo en Lucrecio que no sea una mera reconstrucción o una mera curiosidad de qué dijo alguien hace tantísimo tiempo, ¿no? Específicamente de las inquietudes que a mí me interesan, digamos, por mi ámbito, que son de orden filosófico. ¿Vos creés que Lucrecio es un pesimista? No, yo creo que, a ver,
yo creo que hay muchas cosas de Lucrecio, de las discusiones que están en Lucrecio, que claramente preceden y anteceden en cierto sentido al pesimismo, y que son fuentes, si se quiere, de las reflexiones, o parte, digamos, de las reflexiones que tienen los pesimistas, y un montón que no son pesimistas, pero que han sido llamados pesimistas, que se han entendido que de alguna manera han leído a Lucrecio en este contexto. Pero que sería impropio llamarlo pesimista, atribuirle esas preocupaciones. Las preocupaciones de Lucrecio, que me parece que son otras, y que el trabajo que sería interesante hacer es explorar mejor para ver cuáles concretamente son, ¿no? Digo, uno puede decir que comparte con Cicerón cierta esperanza en las fuerzas liberadoras de la razón, pero esa razón es muy diferente a la de Cicerón. Sí. Y los resultados de la aplicación son también muy diferentes, la aplicación de esa razón, los resultados que genera, etc. Entonces ahí el contraste, ¿no? El contraste, y ver cómo ha ido, por ejemplo, a utilizar, dónde ha encontrado, de qué manera ha incorporado el lenguaje jurídico referido al epicureísmo, cómo le ha servido para exponer el epicureísmo, y cómo ha servido el epicureísmo para resolver problemas que no están en el epicureísmo originalmente. Es decir, si uno se va a buscar en el siglo III a.C. lo que escribía Epicuro, no va a encontrar las preocupaciones de Lucrecio, que escribe en Roma en el siglo I. Seguro. Entonces, ¿cuáles son estas preocupaciones que articulan la recepción del epicureísmo en Lucrecio, ¿no? De ahí la idea de pensar, a partir de la idea esta de traducción, de la Translatio Studiorum, del que habla Gregory, la posibilidad de pensar en un pensamiento de Lucrecio que discurra de manera distinta al de Epicuro, ¿no? En contra de esta tendencia muy difundida en ámbito filosófico de entender que Lucrecio es algo así como un reservorio de la filosofía epicurea, ¿no? Lo habría reproducido con tanta exactitud y con tanto celo, que lo único que nos queda hacer es ir a extraer de ahí, con confianza de que prácticamente es literal, que se está tomando las ideas de el Perificios de Epicuro. Claro. Es posible, es válida esa lectura, es útil, ha dado muchos resultados, pero de alguna manera oscurece digamos, los matices de esa recepción y la posibilidad de pensar que hay problemas o que hay modalidades nuevas de la filosofía que cambian, que no es que la historia de la filosofía se acaba cuando deja de haber filósofos que discuten y proponen ideas novedosas o ideas nuevas o hacen determinados tipos de actividad, ¿no? Desde una perspectiva histórica esto cambia y debemos explicar ese cambio y describirlo. Esto, sí. Bueno, podríamos seguir largo rato, pero gracias. Muchas gracias, Santiago. Gracias, Liliana, por la pregunta. Ahí estaba mirando el texto, lo tenía acá a mano. Sí, en principio, cuando me hablabas del canto 1, yo recordaba la primera cacería de Eneas, que ni bien llegan a las costas de Cartago, va y caza 7 ciervos para toda la tropa, y que después esa cierva herida, digamos, pensando más bien en los símiles y cómo sirven de prognosis simbólica, ¿no? Porque después esa cierva herida va a ser Dido. Y después, en el canto 4, a su vez, a Eneas se lo compara como Apolo, como un flechador. Entonces, todos estos lineamientos simbólicos creo que están imbuidos de una trama epicúrea. Además, cuando Venus manda a Cupido, ¿no?, a entregarle los presentes a Dido, termina su discurso con una palabra, cuando dice veneno del amor, para que la engañes con el veneno del amor. Y en latín utiliza, dice falasque veneno. Entonces, son como indicios que pueden guiar, digamos, metodológicamente la investigación.
hacia, digamos, hacia la recepción que hace Lucrecio de Virgilio. Bueno, gracias. Mais alguma questão? Alguém queria fazer alguma observação? Tem uma pergunta, Alexandre, no Elaine, chat por favor. de quem No está chat. assistindo pelo No YouTube. chat. Tá, não tem acesso. Pode fazer também. Faça aí. A pergunta diz: en el siglo XVIII, ¿es Lucrecio considerado hereje? Esa es una pregunta que se hizo durante la charla de Santiago. No sé si Santiago Ok. tenés algo para decir sobre... El profesor Eduardo la hizo sin que viste. Mira, no he visto específicamente las cuestiones de la herejía y me parece que se entiende en general que Lucrecio es pagano más que hereje, ¿no? Y entonces, digamos, en esto se reconoce, igual que el resto de los paganos, que tiene ciertas creencias equivocadas, ¿no? Desde el punto de vista de los religiosos, digamos, sobre todo de los cristianos que leen a Lucrecio. Luego no son todos cristianos y no creen todo esto. Lucrecio, luego hay valoraciones distintas. Esto me parece que es todo lo que podría decir sobre el tema. Clarísimo, gracias, Santiago. Perfeito. Mais alguém? A gente talvez tenha mais uns minutinhos. Não sei se eu posso fazer mais uma aqui, só para Tem outra fechar. pergunta no chat, Alexandre. Então vamos lá. A pergunta diz: haveria uma relação entre a teoria de Lucrécio dos simulacros e a descrição simulada da paz de Roma no canto sexto da Eneida, mas negada pela realidade histórica das guerras civis? Esta é a pergunta de Hermes Orígenes. Coloqué aquí en nuestro chat, puse en nuestro chat, la puse, ¿sí? Essa é para o Franco, então, né? Sí, pienso que sí. Ahí estoy leyendo. ¿Habría una relación entre la teoría de Lucrecio? No lo había pensado, pero podría llegar a ser, además con ese final, ¿no?, que tiene el canto sexto. Pero sí, se podría llegar. El tema de los simulacros es interesante y además complejo trasladarlo a la obra. Pero mira, me abre una puerta de investigación interesante tu pregunta. A ver. No sé, porque después, con la teoría de los simulacros, también uno tendría que analizar también los procesos verbales en los que se enuncian y si hay alguna correlación con Lucrecio. Los simulacros en Lucrecio todo está lleno de simulacros. Digamos, el pensamiento es simulacro, digamos, es declinación de átomos. Por eso creo que es un terreno pantanoso y quizás habría que verlo simplemente, bueno, sí, digamos, en modo complejo, ¿no? Desde cómo trabaja con el lenguaje. Digamos, yo me estoy basando sobre todo en eso. Pero podría ser, sí. Es difícil. Muy interesante. No sé quién hizo la pregunta, pero muchas gracias. Fue hecha acá en nuestro chat de YouTube que nos acompañan, inclusive esta persona acota que piensa en el posible pesimismo de esto, ¿no? Por eso. Uh-huh. Gracias, Franco. Bem, se eu posso, então, só para concluir, não sei se tem mais alguém, mas para o Santiago, só para também saber como
não sei se é possível saber, se você conhece como o texto de Lucrécio chegou para Leibniz, Schopenhauer, quer dizer, que edição que eles leram de Lucrécio, né? Imagino que eles tenham lido o latim, né? Mas assim, que edição, não sei se é possível saber que edição que eles leram, porque daí também uma curiosidade de talvez se alguma dessas edições, né, que às vezes tem os comentários, às vezes tem, enfim, um estudo, e isso pudesse, de alguma maneira, também interferir na leitura desses autores, né? Quer dizer, estou pensando um pouco, obviamente, Lucrécio como recepção, claro, já está pensando como recepção, mas se não tem também entre Lucrécio e esses autores alguma repetição, alguma recepção que teria, vamos dizer assim, direcionado a leitura desses autores. Não sei se entendeu aí. Obrigado. Sí, mira, la verdad no he visto específicamente qué ediciones ha consultado Schopenhauer. Sí me parece que hay dos datos que son interesantes para pensar la relación de Lucrecio. La primera es que tiene muy presente, lo cita en uno de los anexos de El mundo como voluntad de representación, la discusión que se da en el siglo XVII. Específicamente refiere a la discusión que tienen por correspondencia Voltaire y Rousseau a partir de la publicación del poema sobre el terremoto de Lisboa, que es entendido como una crítica por parte de Voltaire a la providencia, ¿no? Ahí hay una discusión muy importante que está muy presente. Por el otro lado, la lectura de Goethe, de Lucrecio, el cual conocía y admiraba mucho Schopenhauer. El sentimiento no era mutuo, y bueno, y Goethe se dedica un tiempo a Schopenhauer, a Lucrecio, tiene contactos y correspondencia con el traductor alemán de Lucrecio, me voy a acordar ahora el nombre, y de hecho, bueno, la correspondencia hace análisis que además son muy lindos de leer sobre la poética de Lucrecio. Rescata sobre todo la capacidad expresiva para Goethe. Va a decir que Lucrecio es el poeta que con la capacidad para describir ha llegado al fondo de las cosas y ha podido mostrar, digamos, como con una sola imagen la cosa y cómo funciona. Esto es. Obrigado. Muito interessante. Bem, muito interessante todas as duas apresentações, né, as intervenções todas. Agradeço, antes de mais nada, a Santiago Franco, agradeço às organizadoras de novo pela organização e pelo convite, a Cecília, a Elaine, Liliana, agradeço a Jennifer também pelo suporte técnico, e a todos os participantes, e deixo então as palavras finais com vocês. Obrigado. Obrigada, Alexandre, obrigada pela moderação, obrigada pela presença, agradecemos a todos, e a Cecília dará então o recado da próxima semana. Obrigada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias, Franco, Santiago. Muchísimas gracias, Alexandre, por la moderación, por las palabras, ¿no? Por tus preguntas, tus observaciones. Así que estamos muy contentas con esta segunda semana de nuestro ciclo. Tenemos todavía bastante por delante y presentaciones muy interesantes. La semana que viene están todos invitados a continuar acompañando estas exposiciones. La semana que viene, miércoles, a la misma hora, 14:30, tendremos la mesa del Principado al Imperio, y quienes van a presentar serán Pablo Dorati, de la Universidad Nacional de Córdoba y de CONICET, quien presentará Metaficción en la Eneida, un estudio sobre las modulaciones de la presencia autoral en el poema, y Nicolás Russo, de la Universidad de Buenos Aires,
cuyo título es Lector se hace camino al narrar, Itinerarium y representación espacial en la Germania de Tácito. Así que todos aquellos que estaban inscritos hoy recibirán también el mail para la próxima sesión y espero que puedan seguir acompañando y divulgando este evento y esperamos la presencia de todos. Nuevamente, muchas gracias a todos, al moderador, a los participantes y a todos los que nos están acompañando. Hasta la próxima. Muchas gracias. Obrigada a todos, obrigada também ao audiovisual que nos acompanhou. Obrigada. E até a semana que vem. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Chau, chau. Chau.